Hola y bienvenidos a la historia de Roma. Capítulo 37. Tácticas fabianas. En el episodio anterior vimos la segunda gran victoria de Aníbal en suelo italiano. Por segundo año consecutivo, los cartagineses habían conseguido derrotar los mejores esfuerzos de los cónsules romanos por detenerle. A cada victoria, menos dudaban los aliados de Aníbal en que habían escogido el bando correcto, y a su vez, menos confianza tenían los aliados itálicos de Roma. Negras perspectivas atormentaban a la ciudad. Los únicos reveses que habían sufrido los cartagineses eran la pérdida de los elefantes, la pérdida del control del norte de Hispania, que impedía la llegada de refuerzos para su ejército, y por supuesto, la pérdida del ojo de Aníbal Barca durante el cruce de los pantanos. Un precio muy barato que Aníbal sin duda estaba dispuesto a pagar a cambio de estar prácticamente a las puertas de Roma, con el resto del ejército enemigo completamente descolocado. Recordemos que en la batalla del lago Trasimeno, Aníbal y los cartagineses habían derrotado por completo al ejército de Cayo Flaminio, uno de los cónsules de Roma, mientras que el ejército del otro cónsul, Gneo Servilio Gémino, se encontraba al norte, guardando un paso por el que ya nadie habría de pasar. Servilio estaba al corriente de la estratagema de Aníbal cruzando por los pantanos, pero no había tenido tiempo de enviar todo el ejército a cruzar los Apeninos para apoyar a su colega consular. En vez de eso, envió un destacamento de 4.000 jinetes para ayudar a Flaminio, o al menos para enterarse del resultado de la batalla. Desafortunadamente para ellos, estas tropas llegaron días más tarde de la sonada derrota, y los cartagineses estaban preparados para recibirlos. Maarbal, el comandante de la caballería númida, tendió una trampa y fue capaz de matar o capturar a prácticamente todos los caballeros romanos que llegaban. De esta manera, el ejército de Servilio se quedó sin división de caballería y separado por las montañas del ejército cartaginés. Ahora sí que nada se interponía entre Aníbal y Roma. El pánico cundió en el Senado. La mitad de su ejército había sido masacrado y la otra mitad estaba fuera de juego. De sus dos líderes, uno había sido asesinado y el otro estaba demasiado lejos como para rescatar a la ciudad. Se imponía tomar una medida desesperada. Y cuando había que tomar medidas desesperadas, los romanos olvidaban el sistema consular y elegían un dictador. Y no había en Roma nadie mejor que Quinto Fabio Máximo Verrucoso para ejercer ese puesto. Quinto Fabio Máximo había sido el principal instigador de la declaración de guerra a Cartago. Era el primer senador y el que más experiencia tenía. Y sobre todo, había criticado ampliamente a Cayo Flaminio, con el que mantenía rencillas personales. Además, él había sido cónsul 2 veces con anterioridad y provenía de una de las más reconocidas familias patricias. Era un valor seguro. Así pues, en el verano del 217 a.C., Quinto Fabio Máximo Verrucoso fue nombrado dictador de Roma. Quinto respetó todos los rituales canónicos. Nombró maestro de caballerías a Marco Minucio Rufo, que se convirtió en el segundo al mando. Respetó todos los rituales religiosos e incluso hizo que se consultaran los libros sibilinos, de los que hablé en el tercer episodio del podcast, y que solamente se consultaban cuando Roma se enfrentaba a un gran peligro. De esta manera, el pueblo de Roma respiró tranquilo, confiados por fin de tener a alguien capaz al mando. Además, otro factor que contribuyó al buen descanso de los habitantes de Roma fue que Aníbal no tenía ninguna intención de marchar sobre la ciudad, al menos todavía. Pese a sus victorias, su posición seguía siendo muy precaria y no podía disponer de refuerzos. No estaba preparado para un largo asedio a una gran ciudad. En vez de eso, el ejército púnico cruzó los Apeninos hacia el este y se dedicó a quemar campos y granjas, recolectar todas las provisiones que pudieran y, en general, dedicarse al pillaje hasta que llegaron a las costas del Adriático. Una vez allí, tras meses de constante batallar, Aníbal se permitió el lujo de dar a sus tropas un merecido descanso. Además, envió mensajes a Cartago para dar cuenta de sus progresos, y aunque sus victorias causaron gran sensación y se le prometió ayuda financiera y militar, muy poco de lo prometido
llegaría a llegar alguna vez. Tal vez, en ese momento, la razón fue que la prioridad de Cartago estaba en reforzar sus posiciones en Iberia, donde controlaban abundantes minas de ricos metales, y allí estaban perdiendo la guerra. Y es que en el mismo año en el que en Italia se sufría la derrota del lago Trasimeno, los romanos obtuvieron varias victorias en Hispania. La última vez que habíamos hablado de ellos, habían sido capaces de derrotar a los cartagineses en Cisa, tras lo que se habían hecho con el control de todo el territorio entre los Pirineos y el Ebro. Tras pasar el invierno en Tarraco, Gneo Cornelio Escipión derrotó a la flota cartaginesa en la desembocadura del río Ebro, asegurando por tanto el control del mar. Poco después, Publio Cornelio Escipión, el hermano de Gneo, el responsable de la derrota del río Tesino, llegó a Hispania en calidad de procónsul, es decir, un cargo con los mismos poderes que un cónsul para dirigir ejércitos fuera de Roma. Ambos hermanos dirigieron las tropas romanas cruzando el Ebro hacia el sur y sitiaron la ciudad de Sagunto. Allí se encontraban presos la mayoría de los rehenes hispanos, con los que los cartagineses se aseguraban la lealtad de las tribus locales. En su mayoría eran príncipes o al menos hijos de nobles. Sin embargo, gracias a la traición de un hispano llamado Abelox, que prometió a los cartagineses que iba a llevar a los rehenes a un lugar seguro para evitar que cayeran en manos de los romanos, todos los rehenes fueron liberados y los cartagineses así perdieron el apoyo de muchas tribus. Durante los siguientes años de la guerra, los cartagineses guerrearon contra los hermanos Escipión, ambos bandos con el apoyo cambiante de diferentes tribus hispanas. Pese a las múltiples batallas, pocos avances significativos hubo en uno u otro bando. En general, los cartagineses fueron capaces de conservar la mayoría de la península, con su riqueza mineral, mientras que los escipiones conservaron la parte noreste, impidiendo de manera efectiva la comunicación entre Aníbal y sus hermanos. Puede parecer banal o apenas una pequeña empresa, pero seguramente en esta inadvertida acción estuvo la clave para la resistencia de Roma frente a Aníbal. Además, recordemos que con la situación que tenían en Italia, ningún tipo de refuerzo podía ser enviado a las tropas en Hispania. Entretanto, en Roma, tras el pánico inicial que siguió a la derrota en el lago Trasimeno, los ánimos se habían calmado tras comprobar que Aníbal no había marchado sobre ellos, y al ver que el mando estaba en las buenas manos de Quinto Fabio Máximo. Sin embargo, una vez hubieran comprobado que sus vidas no estaban en inmediato peligro, era necesario afrontar la situación. Al este de Roma, en Umbría, el ejército cartaginés marchaba a sus anchas, arrasando campos, pueblos y granjas. Si Roma quería mantener el control de Italia, no podían esconderse tras los muros de su ciudad y debían enfrentarse a su enemigo y vencerlo de una vez por todas. Por esa razón, Quinto Fabio Máximo Verrucoso reclutó un nuevo ejército y se dirigió al norte, donde juntó sus tropas con las del cónsul Servilio. El cónsul, desprovisto de su poder frente al dictador, entregó el mando de su ejército y fue enviado al puerto de Ostia, con el fin de preparar una flota, mientras que Fabio, con el mando de los dos ejércitos combinados, es decir, unas 40.000 tropas, se lanzó en persecución de Aníbal, que marchaba por las costas del Adriático. Al contrario que los impetuosos cónsules anteriores, Fabio era un experimentado general y no tenía necesidad de buscar la gloria. Respetaba a su adversario y no estaba dispuesto a permitir que el ejército romano cayera en una trampa de nuevo. Tanto en Trebia como en Trasimeno, Aníbal había planificado cuidadosamente el terreno de batalla. Había preparado emboscadas y los confiados e impetuosos cónsules romanos habían caído directamente en sus estratagemas. Fabio Máximo no daba un paso sin que sus exploradores le informaran de manera precisa de los movimientos de Aníbal. Varias veces, Aníbal preparó su ejército para la batalla en terrenos que le beneficiaban, pero Quinto Fabio Máximo rehusó presentar pelea. Simplemente mantenía a sus soldados acampados a una distancia prudencial, tal vez en una colina o en algún lugar con una defensa adecuada. Fabio era consciente también de las diferencias entre ambos ejércitos. Las tropas de Aníbal estaban experimentadas tras varios años de luchas en Hispania, Galia e Italia. Los romanos acababan de reclutar un nuevo ejército entre ciudadanos que hacía tan solo unos meses no eran más que granjeros. Así que, durante semanas, Quinto Fabio Máximo y su ejército persiguieron al ejército de Aníbal,
a una distancia segura y prudencial, evitando siempre la batalla. Fabio no podía evitar que los púnicos saqueasen pueblos y aldeas, pero sí podían acosarlos cuando intentasen recoger el fruto de las cosechas italianas, o al menos presionar sus líneas de suministro. Estas pequeñas victorias de Fabio fueron aumentando la moral de los romanos. A los granjeros locales se les recomendó abandonar sus campos y refugiarse en las fortificaciones del ejército, que a los cartagineses les costaba demasiado esfuerzo y tiempo tomar para tan poco beneficio. Los meses pasaron y continuó esta especie de persecución. Aníbal volvió a cruzar Italia, de este a oeste, hasta llegar a Campania, al sur de Roma. Detrás de él, Quinto Fabio Máximo conducía su ejército con extremada prudencia. No permitía un enfrentamiento directo, pero tampoco permitía a los cartagineses saquear todo lo que hubiesen querido. En Campania, las tierras más ricas y fértiles de la península itálica, Aníbal redobló la violencia de sus saqueos, quemando más granjas y campos que nunca, con la esperanza de hacer cambiar de bando a las ciudades griegas de la zona, que veían que los romanos no podían defenderlas. Sin embargo, al igual que había ocurrido 60 años antes durante la invasión de Pirro de Épiro, las ciudades de Campania y el sur de Italia se mantuvieron fieles y leales a Roma frente al invasor extranjero. Mientras Aníbal quemaba todos los cultivos de la zona, un valle al que los romanos llamaban el Ager Falernus, Fabio Máximo mantuvo su paciencia infinita y no abandonó la seguridad de las montañas samnitas. En vez de eso, dividió su ejército y lo distribuyó por todas las montañas alrededor del valle, atrapando así de manera efectiva a Aníbal. Ahora, si los púnicos deseaban abandonar el Ager Falernus, deberían enfrentarse al ejército romano en un terreno desfavorable. Por fin, la estrategia de Fabio Máximo había dado resultado. Tan solo había 8 rutas de salida del Ager Falernus, y Roma controlaba los 5 puentes y los 3 pasos de montaña. Aníbal tendría que atacar alguna de esas posiciones. Sería un movimiento a la desesperada, y la única cuestión era si lo intentaría antes o después de haberse quedado sin provisiones. Comprendiendo que no tenía salida y sin deseos de pasar el invierno en esa trampa mortal, Aníbal tuvo que ponerse creativo para salir del aprieto. Eligió uno de los pasos de montaña del noreste y se aproximó a él con su ejército, preparándose para la salida. Fabio anticipó el movimiento de Aníbal y apostó 4.000 hombres emboscados en el paso de montaña. Si los cartagineses intentaban ese lugar para cruzar las montañas, sería una carnicería. Aníbal reunió todo el ganado del que fue capaz, hasta 2.000 bueyes y vacas. Aguardó hasta la noche y entonces ordenó que se les ataran antorchas en los cuernos, se prendieran y se guiara al ganado por el paso, donde aguardaban los romanos. Pero no por el desfiladero exactamente, sino por algunas rutas más difíciles, hacia las cumbres. Tras el ganado, Aníbal envió también apenas 1 millar de lanceros con las órdenes de guiar a las bestias y trabar combate con los romanos si es que eran atacados. Los romanos, al ver de noche tantas antorchas encendidas intentando cruzar hacia las cumbres, dieron por hecho de que se trataba del ejército cartaginés, abandonaron sus puestos y se lanzaron al ataque. Al acercarse, enseguida se percataron del engaño, al ver que no se trataba más que un grupo de vacas con antorchas atadas en los cuernos. Pero en ese momento, los lanceros se lanzaron a atacar a los romanos, espoleando además a los animales que, asustados, comenzaron a correr en todas direcciones, añadiendo aún más caos a la batalla. En ese momento, el grueso del ejército de Aníbal, junto con todo el botín que habían tomado en el Ager Falernus, aprovechó que los romanos habían abandonado sus posiciones de emboscada y cruzaron el paso que ya no estaba guardado. Por último, cuando hubieron terminado de cruzar, Aníbal permitió a unos soldados íberos que se aproximaran a los lanceros simplemente para cubrirles la retirada, puesto que los lanceros, que prácticamente habían sido cuadruplicados en número, habían valientemente resistido a los romanos, gracias a la nocturnidad, el terreno complicado, su veteranía y el caos de los bueyes corriendo en todas direcciones. Al llegar el día, la treta de Aníbal quedó muy clara para todos. De nuevo, usando una táctica maestra, había sido capaz de engañar a los romanos y salir de una situación muy complicada.
Aníbal y los púnicos estaban sanos y salvos en Samnio, y Quinto Fabio Máximo había quedado humillado. A partir de ese momento, la reputación del dictador quedó severamente dañada. Aunque sus tácticas fabianas habían sido vitales en un principio para recuperar la moral romana y para tener controlado a Aníbal, según los romanos se iban viendo más crecidos, más ganas tenían de enfrentarse a los cartagineses en una batalla campal y menos entendían la extrema cautela de su general. Por lo tanto, ante la incomprensión, se acusó a Fabio de cobardía por no enfrentarse a Aníbal directamente, y una vez que le dejó escapar de una situación tan claramente ventajosa, prácticamente todo el Senado tuvo claro que Quinto Fabio Máximo era incapaz de llevar a Roma a la victoria y que no habían hecho bien en elegirle dictador. Con la excusa de que como dictador debía presidir unos rituales religiosos, Quinto Fabio Máximo fue llamado a Roma y tuvo que dejar a su segundo, Marco Minucio Rufo, al mando, con estrictas órdenes de continuar con su estrategia y simplemente seguir a Aníbal a una distancia prudencial, evitando las batallas. Pero Marco Minucio Rufo era otro joven impulsivo que ardía en deseos de ganar gloria y demostrar que las cobardes tácticas de Fabio no tenían cabida en Roma. En cuanto pudo, tomó su oportunidad para atacar a Aníbal. Tras la huida de Ader Falernus, Aníbal se dirigió al sur de Italia, donde había oído que había habido una gran cosecha de trigo que le vendría estupendamente para pasar el invierno. Así pues, se dirigió hacia la ciudad de Geronium, la asaltó, tomó y mandó a sus tropas segar y recolectar la mayor cantidad posible del cereal. Marco Minucio Rufo avanzó hasta el campamento de Aníbal, formó delante de él mientras mandaba a la caballería atacar a los dispersos forrajeadores cartagineses, paupérrimamente defendidos. Aníbal, prudente, decidió no arriesgarse a una batalla que no había planeado y no acudió en defensa de los suyos en aquel día. Fue tan solo una pequeña victoria para los romanos, puesto que al día siguiente Aníbal movió su campamento y continuó obteniendo trigo de Geronium, pero esta vez mandando a los forrajeadores con adecuada protección. Sin embargo, en Roma, las noticias de la gran victoria y el enfrentamiento de Rufo con Aníbal corrieron como la pólvora. El viejo Fabio no servía para lo militar y había dejado escapar a Aníbal, y sin embargo, su Magister Equitum, en su primera oportunidad, les había brindado una victoria. En un movimiento sin precedentes, el tribuno de la plebe propuso elevar a Marco Minucio Rufo al rango de dictador, por lo que por primera vez en su historia, Roma tuvo dos codictadores, y al igual que los cónsules, debían repartirse el poder y las tropas. Cuando Quinto Fabio Máximo volvió con el ejército con estas noticias, le propuso a su antiguo subordinado dos opciones. O bien tomarían el mando por días alternos, o bien se dividirían el ejército en dos mitades, y cada uno comandaría una mitad. Finalmente, se decidieron por esta última opción, y cada uno estableció el campamento en un lugar diferente, sin mucha separación entre ellos. A Aníbal también le llegaron las noticias de que el poder ahora se dividiría entre los dos dictadores romanos, Fabio y Minucio, y consciente de los caracteres de ambos, urdió un plan para explotar la impetuosidad de Marco Minucio Rufo. Para ello, Aníbal encontró una colina más o menos a medio camino entre su campamento y el de Minucio. A continuación, escogió a 5.000 de sus mejores hombres de infantería y a 500 de sus mejores hombres de caballería, los dividió en pequeños destacamentos de entre 200 y 300 tropas y les mandó esconderse en la colina durante la noche. Al amanecer, Aníbal ordenó a una parte de su infantería ligera ocupar la colina, de manera aparentemente desprotegida y a la vista de los romanos. Como cabía esperar, Marco Minucio Rufo ordenó a sus vélites atacar la colina y expulsar de ella a los cartagineses. Cuando los vélites entablaron combate con la infantería ligera, Aníbal envió algunos refuerzos más a la colina, impidiendo a los romanos una fácil victoria. En vista de que Aníbal había enviado refuerzos, Minucio no dudó en enviar a su caballería, lo que fue inmediatamente contestado por Aníbal, que a su vez envió a la caballería númida a la batalla. En estas circunstancias, y viendo que Aníbal se preparaba para enviar el grueso de su ejército a la colina, Minucio decidió adelantarse y envió a sus 4 legiones a la batalla. Toda esta secuencia de acciones y reacciones, planeada y orquestada por Aníbal, no permitió al general romano examinar el terreno o enviar exploradores para revisar el área
donde ahora se enfrentaban sus ejércitos. Fabio lo observaba desde su campamento, llamó a su ejército para que estuvieran preparados, pero no salió para ayudar a su compañero. La batalla era complicada. Las tropas púnicas habían tomado la colina en primer lugar, y eso obligaba a los romanos a luchar cuesta arriba. En el momento en que Minucio y las 4 legiones alcanzaron la colina, la caballería romana rompió filas y comenzó a huir, y los vélites también empezaron su retirada en dirección hacia las legiones que se acercaban. En el momento de mayor confusión, antes de que los romanos volviesen a ordenar sus filas, los cartagineses ocultos emergieron y atacaron a los romanos desde los flancos y la retaguardia. Aníbal y su infantería también atacaron rápidamente a los romanos, desde el frente, antes de que la sorpresa de la emboscada se perdiese. Los romanos, atacados desde todas direcciones, rompieron filas y huyeron, mientras que algunos grupos eran rodeados y luchaban por sus vidas. En ese momento, Quinto Fabio Máximo salió al rescate. Marchó con sus 4 legiones a marchas forzadas y se aproximó a la batalla. Los soldados que huían comenzaron a formar de nuevo sus filas junto a estas nuevas legiones, y los cartagineses que se encontraban entre los 2 ejércitos romanos empezaron a retirarse, permitiendo así a Minucio y sus soldados reagruparse junto con las tropas de refresco. Una vez los 2 ejércitos se unieron, Aníbal decidió retirar sus tropas de la batalla y regresar a su campamento, consciente de que ahora se encontraba ante un ejército superior. Sin embargo, los cartagineses habían logrado infligir duras bajas a los romanos, y tan solo la rápida salida de Fabio les salvó de un nuevo desastre militar. Arrepentido, Marco Minucio Rufo renunció a su posición de dictador y devolvió todo su imperium a Fabio Máximo. De cualquier manera, el invierno estaba a punto de comenzar. Tanto cartagineses como romanos se retiraron a sus cuarteles de invierno, en el caso de Aníbal, la ciudad de Geranium, que había mandado fortificar. No hubo más enfrentamientos ese año, y cuando por fin llegó el mes de diciembre del 217 a.C., el mandato de Quinto Fabio Máximo Verrucoso expiró, y pasó todo su poder a los 2 nuevos cónsules que habían sido elegidos. Aunque no fue entendido por sus contemporáneos, Quinto Fabio Máximo había utilizado la estrategia adecuada contra el enemigo contra el que se enfrentaba. Fabio comprendía la superioridad militar y táctica de Aníbal, y rehusó a entrar en su juego. No iba a pelear contra un ejército más veterano en un terreno cuidadosamente elegido por su rival. Además, mediante esta táctica, Fabio Máximo denegó a su enemigo justo las 2 cosas que éste más necesitaba: acciones y victorias. Sin acción, combate y victorias, los aliados galos de Aníbal podían perder el interés en la campaña o perder la confianza en su líder, y si sus aliados le abandonaban, Aníbal estaba en un territorio hostil rodeado de enemigos. Incomprendido y criticado por sus contemporáneos, Quinto Fabio Máximo y su estrategia han sido alabados grandemente por estudiosos posteriores de la estrategia militar. De hecho, se denominan tácticas fabianas a aquellas estrategias militares cuyo objetivo es vencer al oponente mediante el desgaste en lugar del enfrentamiento directo. Tal vez el ejemplo más conocido de estas tácticas fabianas sea cuando los rusos las emplearon en contra de las invasiones napoleónicas. Aunque terminó su mandato como dictador, Quinto Fabio Máximo seguía siendo el Princeps Senatus y una voz muy importante y reconocida dentro de Roma, y volverá a adquirir protagonismo durante el resto de la Segunda Guerra Púnica. En el próximo episodio veremos el año 216 a.C. y cómo los 2 nuevos cónsules llevaron a Roma a la mayor derrota de su historia.